Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar la técnica de reestructuración cognitiva. En esta técnica de reestructuración cognitiva hay varios elementos que es importante revisar. Pues obviamente sabemos que es una técnica que se utiliza principalmente en este tipo de terapia cognitivo-conductual como una estrategia para que a través de la conversación uno pueda ir modificando pensamientos de los consultantes. Como ustedes revisaron en las lecturas, pues se dieron cuenta que vamos a tener principalmente tres exponentes relacionados con el tema de reestructuración cognitiva. Vamos a tener la reestructuración cognitiva de Beck, vamos a tener la terapia racional emotiva conductual de Ellis, que es la de Treck, y vamos a tener la de autoinstrucciones de Meichenbaum. Entonces, básicamente tenemos esas tres estrategias y pues la idea es que yo les vaya explicando un poquitico acerca de todas estas estrategias en particular, de cómo es que esta estrategia va funcionando y cómo funciona, de hecho, cómo funciona cada una de ellas y que ustedes van teniendo también claro cómo la diferencia entre cada una de ellas y cuándo implementarlas o cuándo utilizarlas. Entonces, comencemos, pues cuando hablamos de estas terapias, pues en esencia la razón principal por la que funcionan, guiño, guiño, ¿cierto? La razón principal por la que funcionan es por la modificación de pensamientos distorsionados, ¿sí? Básicamente, no es solamente la modificación de pensamientos, porque si fuera solamente la modificación de pensamientos sería insuficiente, es la modificación de pensamientos desadaptativos o modificación de pensamientos distorsionados. Si esos pensamientos distorsionados se modifican, ahí es cuando estamos hablando de una estrategia de modificación cognitiva y el objetivo de estas tres estrategias es lo mismo, es cambiar esos pensamientos desadaptativos por pensamientos más adaptativos. Por eso es que funciona, por ese cambio de esos pensamientos desadaptativos. Básicamente nos vamos a encontrar que pues básicamente la estrategia principal o la tarea fundamental del terapeuta es detectar, analizar y modificar las cogniciones desadaptativas, que era lo que les estaba mencionando ahorita, y modificarlas por pensamientos mucho más adaptativos, pensamientos racionales eh, o pensamientos que son funcionales para la persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de terapia de reestructuración cognitiva de Beck, nos vamos a encontrar que hay unas diferencias con el de Ellis. Cuando hablamos de Beck, nos encontramos que Beck, de hecho, es un psiquiatra que en su momento tenía un modelo psicodinámico, tenía un modelo psicoanalítico, pero después de analizar muchos pacientes deprimidos, eventualmente él comenzó a darse cuenta que tenían muchas cosas en común, ¿sí? Que estos pacientes tenían formas de pensar en común, ¿sí? Entonces eso en qué nos importa o por qué es relevante, porque si recuerdan la parte psicoanalítica o psicodinámica, planteaba que la única, que, digamos, si estamos hablando de comparar una persona con otra, era incomparable porque realmente cada quien tenía un proceso distinto y no eran comparables. Él comienza a estudiar diferentes pacientes deprimidos y se da cuenta que tienen factores de pensamiento en común. De hecho, esto lo vimos o lo vieron haber visto en Anormal, donde hablamos de la triada cognitiva de los pacientes deprimidos. Esa triada cognitiva de los pacientes deprimidos básicamente es lo que piensa la persona con respecto a sí mismo, lo que piensa con respecto al futuro y lo que piensa con respecto a los demás, al mundo. Entonces, obviamente, lo que esta persona cree con respecto a sí mismo es que hay baja autoestima, además de eso, lo que cree con respecto al futuro es que es horrible, y además de eso, pues lo que piensa con respecto a lo de afuera, a la parte ambiental, es que los demás son terribles o que no funcionan muy bien. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de esta estrategia, estamos hablando de eh, modificar esos pensamientos. Y lo que hizo Beck en su momento fue encontrar que todas estas personas tenían esos pensamientos en común y comenzó a plantear lo que se llamaba esquemas cognitivos. Entonces, cuando hablamos de esquemas cognitivos, lo que él plantea es que yo tengo un esquema cognitivo grande, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, el pensamiento más grande de nadie me quiere o no soy un sujeto digno de amor o digno de amar. Y eso me genera unas distorsiones cognitivas, que son las mismas que vimos en la formulación y que vemos en los análisis de casos, como catastrofización, visión de túnel, pensamiento todo nada, pensamiento blanco y negro. Y la idea es que con esas distorsiones las personas filtran la información que tienen. Entonces, si me ocurre algún evento aversivo, yo lo filtro a través de esa distorsión cognitiva, a través de tengo un problema de interpretar eso y eso me genera malestar, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que plantea Beck es que hay esquemas que generan distorsiones
y esas distorsiones generan pensamientos automáticos, ¿ok? Entonces lo que se plantea en la reestructuración cognitiva desde Beck es que yo corrija las distorsiones. En el momento que yo corrijo las distorsiones, se corrigen los esquemas y se corrigen también los pensamientos automáticos, que lo que hay que modificar es la distorsión, la manera como se interpreta, ¿ok? Eso es Beck. Pero si hablamos de Ellis, Ellis tiene un modelo parecido al que tenemos nosotros en cognitivo-conductual y es el modelo ABC. Pero en la parte conductual, la A es de antecedente, la B es de behavior o de conducta y la C es de consecuencia o consequence. En Ellis él utiliza el mismo modelo ABC, pero la diferencia es que él plantea que la A es antecedente igual que el otro y la B no es conducta, no es behavior, la B es belief, es creencia, es pensamiento. Y la C, la última, es consecuencia. Entonces lo que plantea Ellis es que tiene antecedente, creencia, consecuencia. Lo que él plantea básicamente es que todos los pensamientos siempre van a ocurrir antes de las consecuencias, que dentro de las consecuencias va a estar la parte de conductas, va a estar la parte fisiológica y demás, pero que siempre va antes la parte de pensamiento, de creencia. Entonces lo que él dice es que nosotros tenemos pensamientos adaptativos y maladaptativos o desadaptativos, que son estos de acá, y que básicamente él no habla de los mismos errores y sesgos que está en Beck, sino que él plantea que esas creencias o esos pensamientos son desadaptativos porque comparten las mismas características. ¿Cuáles son? Que son pensamientos irracionales, que son pensamientos rígidos, que son pensamientos que no cambian fácilmente. Bueno, básicamente que son pensamientos que generan mucho malestar y que no generan realmente una solución o no generan mucho avance. Entonces, específicamente cuando hablamos de la terapia racional de Ellis, pues obviamente lo que él plantea es que a través de la conversación de métodos racionales, a través de utilizar como casi el método científico, que la persona pueda analizar, observar, hacer hipótesis y a partir de eso crear cosas, es decir, generar hipótesis a partir de sus pensamientos y generar hipótesis a partir de los estímulos y después de eso generar pensamientos mucho más racionales, mucho más adaptativos. Lo que él dice es que esos pensamientos irracionales, otra característica que comparten es que son dogmáticos. ¿Qué quiere decir que sean dogmáticos? Que no obedecen a la observación directa de lo que está pasando, sino que más bien es como una reacción de la persona a diferentes estímulos y comienza a generar reglas generales y demás que no aplican. Entonces, la idea es que, en resumidas cuentas, la persona comience a tener un pensamiento mucho más racional, ¿sí? Que comience a tener un pensamiento mucho más científico, si se le quiere plantear. Entonces, básicamente, si la persona tiene sus pensamientos más racionales, yo esperaría que esas creencias dogmáticas, esas creencias disfuncionales se vayan modificando. ¿Ok? La idea es que se vayan modificando a través de la conversación. Deme un momento. Listo, entonces, unas otras características de las creencias irracionales o las creencias disfuncionales. Tenemos que las creencias racionales que plantea Ellis son creencias que son probabilísticas, preferenciales o relativas. Son creencias racionales, es decir, mis pensamientos tienen que estar planteados en términos de probabilidad, de lo que puede hacer, de lo que a mí me gustaría, de lo que yo deseo. Las creencias irracionales son de carácter absoluto, son de todo o nada, son todas las veces o ninguna de las veces y demás. Y eso se parece un poquito a lo que planteaba Beck, pero es un poco diferente. Y pues obviamente lo que yo ya lo mencioné, lo he dicho varias veces, es que la creencia irracional va a generar perturbaciones emocionales y las creencias racionales van a generar reacciones emocionales, entre comillas, racionales o esperables o saludables, si se le quiere plantear. Entonces, básicamente, en el procedimiento lo que se hace es que la persona al principio, el terapeuta al principio evalúa los problemas, explica el modelo ABC, que es el tema de antecedente, respuesta, consecuencia, y el método terapéutico que va a utilizar. Es decir, si va a utilizar el de Beck o va a utilizar el de Ellis. Si vamos a utilizar el de Beck, el modelo ABC no va a ser tan relevante. De hecho, lo que yo explico en Beck es el tema de los esquemas y a través de estrategias como el diálogo socrático, la flecha descendente y otras tantas es que voy a generando la modificación. En el caso de Ellis, pues básicamente lo que yo hago es que hago el modelo ABC y con el paciente voy analizando también cómo se presentan sus pensamientos más disfuncionales, sus pensamientos más problemáticos, cómo se presentan y a partir de la conversación y de plantear un análisis racional de lo que está pasando es que vamos generando una respuesta. Entonces, por supuesto, parte de esto implica que usted le explique al paciente
no solamente qué modelo va a utilizar, sino cómo funciona ese modelo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Beck, obviamente uno le indica al consultante que está teniendo unas interpretaciones equivocadas, que hay una tendencia a interpretar de una manera o de otra y que tenemos que corregir ese modelo de interpretación. En el caso de Ellis, lo que hacemos es enseñarle al consultante que lo que está pasando es que tiene pensamientos disfuncionales, que lo miramos en el modelo ABC, donde yo miro cuáles son los antecedentes, cuáles son las consecuencias, y que básicamente esa creencia, cómo genera esa relación entre antecedentes y consecuencias y cómo al final terminamos teniendo consecuencias no deseadas, como es el tema de la parte emocional y la desregulación emocional. Entonces, en ambos modelos yo explico qué es lo que voy a hacer al paciente y le explico cómo funciona ese pensamiento dentro de ese modelo en particular. Así es que eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Bueno, obviamente esto implica que es clave que el consultante pueda entender que sus pensamientos tienen un papel, tienen un rol en el mantenimiento de su problema emocional. Si el paciente no entiende que la manera como está pensando o sus pensamientos tienen una influencia sobre su respuesta emocional, pues realmente esto no va a funcionar muy bien y por lo tanto, por eso es que es tan absolutamente clave hacer este planteamiento y dejarle claro al consultante lo que está pasando. En el caso de Ellis, pues él plantea el diálogo didáctico. Básicamente es mostrarle a la persona cómo se ve en su problema emocional, cómo la función específica de su pensamiento, cómo cuando ocurre un antecedente ocurre un pensamiento y después de eso genera una consecuencia. Eso es lo que le voy a ir explicando y entonces a través de ese diálogo didáctico la idea es que la persona se vaya dando cuenta que eso es lo que está pasando. Listo. Por supuesto. Yo ahorita les estaba mencionando que en el tema de Ellis, más que en el de Beck no tanto en el de Beck, yo tengo que hacer un registro de pensamientos, pero más bien es como una lista de los pensamientos automáticos, eso es en Beck. Pero en Ellis es mucho más relevante hacer ese registro ABC, antecedente, creencia, consecuencia. Entonces voy a hacer el cuadro, como los que aprendieron en medición, donde yo voy a hacer el cuadro específico de qué fue lo que pasó, qué fue lo que pensó, qué fue lo que hizo. Es un cuadro muy sencillito de qué fue lo que pasó, qué fue lo que pensó y qué fue lo que hizo. Recuerden que en este modelo se entiende que la persona tiene problemas en su interpretación, en sus pensamientos, entonces por eso es que siempre va el tema de qué pensó antes de qué fue lo que hizo. Después de eso, de que ya hicimos la evaluación, de que ya le expliqué el modelo al paciente, de que ya identifiqué qué es lo que está pasando, cómo está funcionando sus pensamientos con el consultante, lo que voy a hacer es un debate o cambio de ideas racionales. Entonces, voy a comenzar a utilizar estrategias. En el caso de Beck, probablemente lo que vamos a hacer es que vamos a través del diálogo socrático. ¿Qué es el diálogo socrático? Hacer preguntas. Yo no voy a decirle directamente cómo es que tiene que pensar el paciente. Yo voy a plantear diferentes posibilidades. Más bien es como, no posibilidades. Es plantearle preguntas reflexivas que lleven a que el paciente eventualmente pueda entender cuál es su problema. ¿Sí? Ejemplo. La persona me dice, Camilo, todos los hombres son unos cerdos, todos los hombres son horribles. Ok, entonces yo comienzo a preguntarle, ¿cuáles hombres has conocido en tu vida? Ok, ¿con cuántos de ellos has tenido dificultades? ¿Qué tipo de dificultades has tenido? ¿Qué crees que causaron esas dificultades? ¿Qué características tiene un hombre malo? ¿Qué características tiene un hombre bueno? ¿Qué ejemplos de hombres buenos hay en tu vida? Si se dan cuenta, yo no estoy utilizando preguntas cerradas. Una de las características importantes de este debate es que si uno utiliza preguntas cerradas, se va a encerrar. Si usted utiliza preguntas de sí o no, se va a encerrar y no va a funcionar. Usted no puede hacer preguntas que se puedan responder con sí o no. Por ejemplo, digamos alguien pregunta, ven, pero ¿tú estás segura que todos los hombres son malos? Y la respuesta es sí. La persona puede decir, sí, yo pienso eso. Y si la persona le responde, sí, yo pienso eso, usted quedó completamente encerrado porque no va a saber cómo reestructurar. Entonces siempre hagan preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Sí? La idea es que se invite a la reflexión, se invite a la conversación. Y en la medida de la conversación uno lo va llevando al paciente pues como de la mano hasta que eventualmente la persona vaya modificando su pensamiento. Entonces, parte de algunas estrategias que utiliza específicamente Ellis tiene que ver con el tema de buscar factores a favor y en contra. Por ejemplo,
tratar de generar otros pensamientos. Por ejemplo, una de las preguntas que puede servir en ELIS es preguntarle a la persona qué tan útil le es tener ese pensamiento en particular, qué tanto le sirve tener ese pensamiento, y pues yo esperaría que la persona me responda que pues no le es muy útil, si no le es muy útil tener ese pensamiento, y por lo tanto ahí tenemos la evidencia de que necesitamos cambiar ese pensamiento irracional por un pensamiento mucho más racional y mucho más específico. Tenemos un debate tipo hipotético deductivo donde vamos a hablar de empirismo, lógica, flexibilidad, probabilismo. Entonces pues básicamente la idea es que la persona vaya haciendo experimentos también con respecto a sus creencias, ¿no? O sea, si la persona dice es que todos los hombres me buscan porque quieren una interacción sexual conmigo, bueno, vamos a intentar corroborar algunas cosas en términos de la experiencia, con cuántos hombres te relacionas en tu vida cotidiana, cómo te fue relacionándote con esos hombres en la vida cotidiana. Bueno, entonces la idea es que también se utilice un método hipotético deductivo. La persona tiene un pensamiento, la idea es modificarlo a través de la conversación, de la parte de la argumentación lógica, y también a través de esos experimentos directamente en la parte ambiental. La idea es que eventualmente ya al final, o sea, como les decía al principio, uno le explica el modelo, uno hace la evaluación de los pensamientos, uno ya después de eso comienza a hacer el debate de cómo se va a ir ese debate que va a ir modificando, flexibilizando pensamientos. Y al final la idea es que la persona vaya teniendo va a aprender una filosofía de vida. ¿Qué quiere decir ese tema de filosofía de vida? Filosofía de vida se trata de que no nos sirve modificar algunos pensamientos si la persona va a volver a establecer otros pensamientos rígidos más adelante. Por lo tanto, pues la mejor recomendación es que la persona utilice ese diálogo que usted va a llevar con el consultante, digamos como la manera de preguntarle, el ir a hacer experimentos, el intentar hacer cosas distintas. Eso es lo que más nos va a funcionar, y la idea es que la persona tome eso como un tema de una filosofía de vida, es decir, que la persona a partir de ahí comience a entender que la manera correcta de llevar su emocionalidad es no quedándose con una sola interpretación o con una cosa rígida, sino generar diferentes interpretaciones, pensar de manera distinta. No se trata del buenismo, de pensar positivo, de un excesivo optimismo, sino que simplemente se trata de ser flexibles, de tratar de disminuir la generalización, sino aplicar los pensamientos caso a caso y paso a paso. Obviamente entonces lo que vamos a hacer para generar esa filosofía de vida es que le vamos a dejar unas tareas a la persona para que complete en su casa, y la idea es que la persona en su casa mire qué eventos lo disparan, mire qué cosas lo llevan a tener un pensamiento muy automático, qué cosas no, y a partir de eso pues vaya identificando esos disparadores y pueda generar flexibilidad alrededor de esos disparadores. ¿Cuál va a ser el estilo terapéutico de estos personajes, de estos terapeutas? El estilo terapéutico pues va a implicar una aceptación incondicional, y es que aunque yo voy a tener, va a ser un debate, una conversación muy amable, sin decir directamente cuál es el pensamiento, sino a través de preguntas reflexivas, yo voy a tener ese diálogo de manera muy franca, pero también tengo que tener una aceptación incondicional por parte de mi consultante, o tengo que tener una aceptación incondicional de mi consultante. ¿Eso qué implica? El consultante puede tener pensamientos que a mí me pueden generar malestar. Por ejemplo, si el paciente, no sé, yo soy una terapeuta mujer, el paciente me dice que todas las mujeres deberían estar en la cocina, o si tengo un paciente que es racista o es clasista. Entonces es fácil en algún momento que algún pensamiento del paciente me pueda parecer muy negativo, y mi primer impulso es sentirme mal y tratar de debatirlo, pero la intención aquí es generar una aceptación incondicional del paciente. El consultante está sufriendo y efectivamente uno puede ver cómo esos pensamientos le llevan a su sufrimiento. Sin embargo, eso no implica que yo no tenga que tener una aceptación radical de mi consultante y aceptarlo incondicionalmente. Así los pensamientos que él me esté diciendo o ella me estén diciendo me suenen inadecuados o me suenen que no son. Entonces la recomendación es que vamos a tener siempre una aceptación incondicional de nuestros consultantes. Vamos a ser genuinos y abiertos en terapia. Uno puede en algunos casos utilizar algo de calidez, ser amable, en algunos casos utilizar algo de irreverencia, de humor en esta estrategia. Puede funcionar, pero siempre vamos a tratar de mantenernos cálidos y genuinos. Vamos a ser activos y directivos, pero directivos no porque yo le voy a decir al paciente qué es lo que tiene que pensar, sino directivo en el sentido que yo tengo que llevar el control de la conversación. Yo tengo que llevar el tema de las preguntas, qué tipo de preguntas voy a hacer, cómo voy a generar esa pregunta reflexiva, porque si no fácilmente esta conversación se nos convierte en una conversación de cafetería, o se pierde por completo el objetivo de esta situación y básicamente nos dirigimos a otro lugar, terminamos haciendo
terminamos discutiendo, teniendo una conversación completamente distinta a la que uno debería tener normalmente. Entonces, es importante que ustedes sean directivos en la medida que van llevando la conversación hacia donde es. Ser didáctico en la medida que uno puede utilizar ejemplos y situaciones en donde le pueda explicar al consultante con distintas metáforas y demás cómo puede ser una manera de pensar distinta, o cómo a través de metáforas, por ejemplo, le puedo enseñar que su pensamiento le está generando problemas, ¿no? Obviamente actuar sin ansiedad u hostilidad, porque obviamente si el paciente les dice algo y ustedes se enojan o se ofenden o pasa algo que les genera tanto malestar, pues obviamente vamos a tener ahí dificultades porque eventualmente se va a romper la relación terapéutica y va a ser un lío. Entonces la idea es que sí, con cero ansiedad y con cero hostilidad. Y lo que ya mencioné nuevamente para cerrar y es el tema del humor. El humor puede funcionar muy bien, ser muy cuidadosos porque hay gente que responde bien al humor y otros que no. Hay gente que responde a su tipo de humor, hay gente que no responde a su tipo de humor. Entonces, por lo tanto, ser cuidadosos, pero a veces también el uso de humor puede funcionar, hacerlo mucho más fácil. Permítanme un momento. Estaba revisando si se me falta algo adicional. No, pues básicamente es lo que les había mencionado de tanto de Beck como de Ellis. En el tema de aplicarlo directamente en el tema de depresión, pues algo adicional es que obviamente la idea es que le expliquemos al consultante cómo sus pensamientos le están generando depresión. En particular hay un modelo cognitivo de depresión que es la triada, lo que hemos estado hablando de Beck, y son los esquemas depresogénicos, que lo que Beck plantea es que hay unos esquemas que generan fácilmente depresión y hay otros esquemas que generan fácilmente ansiedad. Les doy un ejemplo. El esquema "el mundo es peligroso", hay una posible amenaza en el futuro, eso tiende a generar ansiedad, no tristeza. Lo que tiende a generar tristeza es la desesperanza, es la falta de control, es asumir que yo no tengo control sobre la situación. Esa falta de control implica que yo comienzo a asumir compasividad y eventualmente se genera esa depresión, ¿no? Entonces se generan esos pensamientos por el esquema de... se genera la depresión por el esquema de no tengo control sobre la situación, no tengo control sobre lo que está pasando a mi alrededor. Permítame revisar algo adicional. Ya lo mencioné, es que hay que aceptar incondicionalmente al consultante, hay que ser muy empáticos, pilas con su lenguaje no verbal. Aquí es importante, por ejemplo, si usted comienza a hacer caras, si comienza a voltear los ojos, si comienza a utilizar un tono hostil o ansioso, va a ser problemático porque va a interrumpir la conversación. Siempre tiene que ser genuino, así le parezca que los pensamientos o lo que está diciendo el consultante es inadecuado o no tiene nada que ver. Ser auténticos en la interacción que estamos teniendo con el paciente, ¿no? Entonces, en esa interacción que tenemos con los pacientes, esa autenticidad, no se trata de decir su opinión, pero tampoco se trata de ser una persona absolutamente seria y no tener ninguna opinión o ningún comentario dentro de la conversación. A lo que me refiero es que, pues básicamente, usted puede utilizar herramientas suyas, sinceras, para la conversación. Usted puede... Hay una estrategia que yo tiendo a utilizar mucho acá y es el hacerme el idiota. Entonces les voy a dar un ejemplo. Digamos, el consultante me dice, todas las mujeres deberían estar en la cocina. Todas las mujeres deberían simplemente hacerle caso a su esposo y ya está. Y hablando con el paciente comenzamos a darnos cuenta que para él su mamá es una figura importante. Su mamá es alguien muy valioso, sobre todo porque su mamá fue madre cabeza de hogar. Eso quiere decir que su papá en algún momento los abandonó. Bueno, no los abandonó, o sea, como que hubo una discusión muy fuerte con la mamá, había algo de violencia, la mamá termina sacando al papá de la situación y el papá se pierde y no vuelve a aparecer, es decir, los abandonó en el sentido de que no siguió estableciendo contacto con ellos y él se queda solamente con su mamá. Y entonces yo lo que hago es que utilizo esa información para mostrarle al paciente la inconsistencia
de lo que está pasando. Pero ¿cómo le muestro esa inconsistencia? Yo no le voy a decir, mire, es que usted me dijo esto y ahora me está diciendo otra cosa y eso no tiene sentido. No se hace de esa manera porque eso es muy hostil. No se trata de afirmar, se trata de hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a ese paciente, mira, no, Fabián, la verdad es que no hay algo que no me queda claro. En un momento ahorita me estabas diciendo que para ti todas las mujeres tienen que estar en la cocina, pero por otro lado también me decías que tu mamá luchó un montón con el tema de tu papá, sobre todo porque en algunas situaciones ella estaba en desacuerdo con él y le hacía cosas distintas a lo que él sugería, ¿no? Y de hecho no solamente eso, sino que en algún momento tu mamá creo que le tocó salir a trabajar para ayudarle a ustedes todos, ¿no? Entonces no me queda claro cómo funciona ahí el tema de que todas las mujeres tengan que estar en la cocina, pero tu mami saliendo a trabajar. Entonces, si se dan cuenta, estoy utilizando un tono mucho más reflexivo, estoy haciéndome un poquito el idiota y tratando de transmitir como que no me queda claro, como que no entendí, pero realmente sí entendí, ¿sí? Sino que estoy tratando de mostrarle de manera muy amable al consultante cómo esa inconsistencia se está presentando, ¿ok? Entonces hay que ser cálidos, hay que ser genuinos, hay que ser sinceros, pero no se trata tampoco de que ustedes su opinión y digan, no, es que a mí no me parece, porque es que no, sino a través de la conversación y utilizando solamente los argumentos del paciente, es que yo voy a ir contraargumentando. El mejor ejemplo que les puedo dar de esto es, no sé si ustedes conocen el judo, que es un arte marcial, y es que en ese arte marcial no se utilizan golpes o patadas, sino que se utiliza la misma fuerza del contrincante para tumbarlo, para hacerlo caer. Y aquí es algo relativamente parecido. Yo no utilizo argumentos míos, sino que en la conversación con el paciente voy dándome cuenta de las inconsistencias y voy estirando los argumentos, ¿cierto? Hasta que eventualmente los voy reduciendo al absurdo y eventualmente la persona tiende a tener muchos más pensamientos flexibles, ¿sí? O adaptativos. Entonces, por eso se parece mucho más al judo que a otra cosa. Yo utilizo la misma argumentación, por ejemplo, el ejemplo que le estaba dando ahorita de el paciente que dice que las mujeres deben estar en la cocina, pero al mismo tiempo también me dice que la mamá es alguien relevante. Entonces utilizo esa información que él mismo me dio, porque yo no lo estoy sacando a otro lado, sino que él mismo me dio para eventualmente traer la flexibilidad, llevar a que el paciente pueda tener un pensamiento mucho más flexible. Mm, entonces, por supuesto, tenemos que ser tremendamente diplomáticos, ¿no? Tenemos que ser muy diplomáticos, tenemos que promover la autonomía del paciente, que él pueda pensar por sí mismo, pero tenemos que ser cuidadosos también con nuestro lenguaje. Uh, Listo. Entonces, hasta ahí, tanto la estrategia de Beck como la estrategia de Ellis se utilizan en adultos. Recuerden que, guiño, guiño, la razón por la que funcionan estas terapias, bueno, estas dos y las autoinstrucciones, ambas funcionan por lo mismo y es la modificación de pensamientos distorsionados o pensamientos disruptivos. Por eso es que funciona esta terapia. Ahora vamos a hablar del entrenamiento en autoinstrucciones. Esta estrategia, ¿por qué sirve para niños principalmente? Las otras estrategias, el tema del diálogo socrático, el tema de Beck, el tema de Ellis, se utilizan principalmente en adultos, porque para que funcionen se necesita que tenga corteza, que yo pueda tener un diálogo, que yo pueda debatir con la otra persona. Si la otra persona no tiene el lenguaje, no tiene el idioma o no tiene la corteza suficientemente desarrollada para poder discutir conmigo y debatir conmigo, pues entonces no va a funcionar, ¿sí? Entonces el ejemplo de eso tiene que ver con personas que tengan problemas de RM, o personas que, o niños, ¿no? Pues niños que tengan, estén pequeñitos y todavía tengan problemas en el tema del lenguaje o no entiendan argumentaciones muy complicadas o personas que tengan alteraciones cerebrales y que no puedan entender muy bien este diálogo. Entonces, en esos casos donde no hay mucha comprensión del lenguaje o una comprensión muy alta, pero hay una comprensión básica, vamos a utilizar autoinstrucciones. Las autoinstrucciones, como su nombre lo indica, básicamente es cuando yo le ayudo al consultante diciéndole qué pensamiento tiene que tener. Aquí es distinto a lo que pasa en Beck y en Ellis. En Beck y en Ellis yo hago preguntas reflexivas, ¿ok? En Beck la hago para identificar los esquemas, para modificar los distorsiones cognitivas y modificar pensamientos automáticos. En Ellis la hago a través del tema del ABC, identifico cuáles son los pensamientos desadaptativos y a través del debate y las preguntas es que voy modificando los pensamientos desadaptativos. Pero aquí en autoinstrucciones yo le voy a decir directamente al paciente qué es lo que tiene que pensar, ¿sí? Esto de hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta estrategia la utilizan ya muchos papás y la utilizan ya muchas personas. Y es que los niños tienden a repetir un montón. Recuerden que
el inicio del lenguaje, cuando ustedes eran niños y comenzaron a desarrollar su lenguaje, era muy verbal y ese verbal, digamos, esa verbalidad eventualmente lleva al pensamiento. ¿Cómo funciona esto? Al principio los niños están jugando, ¿cierto? Y juegan con lo que tienen a la mano, ¿cierto? Y llega, ¿cierto? Y comienzan a hablarse y entonces, hola amigo, ¿cómo estás? Entonces comienzan a conversarse, ¿sí? Eventualmente los niños también comienzan a narrar lo que están haciendo. Dicen, no, pues yo ahora voy a poner esto acá al lado y entonces cojo la botella y voy a abrir la botella y voy a tomar agüita. O sea, comienzan a narrar lo que están haciendo. Eso al principio es normal, eso hace parte del desarrollo y demás. Con el tiempo dejamos de hacerlo verbal y comenzamos a hacerlo en pensamiento. Solamente que a pesar de que seamos adultos, algunas veces se nos chispotea, y de hecho yo a muchos de ustedes los he visto, ¿cierto?, en salones de clase donde se les chispotea, ¿sí? Donde yo veo que siguen hablándose a pesar de que sean adultos, ¿no? Entonces están organizando algo, están buscando algo en la maleta, en la medida que están buscando en la maleta, ay, pero ¿qué hice esto? ¿Pero dónde lo boté? Ay, pero ¿cómo fue ese tan tonto? Lo dejé, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ustedes se hablan a sí mismos, ¿ok? Entonces vamos a aprovecharnos de ese mecanismo de que ustedes se hablen a sí mismos y que los niños se hablan a sí mismos para comenzar a meter pensamientos más específicos. Entonces, ese niño que está teniendo problemas, por ejemplo, para hacer tareas, o ese niño que está teniendo problemas para hablarle a los demás, yo le puedo decir directamente el pensamiento que puede tener en vez del pensamiento problemático. Ejemplo, un niño que le va mal en el colegio, que no le va bien en las tareas, puede pensar cosas como es que soy muy bruto, es que me va muy mal, es que yo no sirvo. ¿Sí? La idea es que uno le pueda decir, le pueda decir al niño que tenga el pensamiento soy bueno, soy un buen niño, mi familia me quiere, mi familia me ama, lo puedo hacer bien, lo voy a lograr. Esos pensamientos, y que los repita varias veces, tienden a generar cambios. Y aunque a ustedes les puede parecer un poco ridículo esto, funciona. Funciona, créanme que funciona. O sea, un niño que de pronto se siente y dice, ay, es que no puedo. Uno le dice, bueno, siéntate, respira lentamente y di en voz alta. Puedo hacerlo. Y al principio el niño es como, ay, puedo hacerlo. Otra vez, puedo hacerlo. Más duro, puedo hacerlo. Más duro, puedo hacerlo. Con más energía, puedo hacerlo. Voy a hacer la tarea, lo voy a hacer bien. Y en la medida que va repitiendo eso y se lo repetimos varias veces, y de hecho algunos lo hacen a través de canciones y demás, puede funcionar. O sea, le estoy diciendo literalmente al paciente, estoy dando la instrucción de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo puede hacer bien. Y a veces, por ejemplo, niños que tienen dificultades para concentrarse, por ejemplo, para amarrarse los zapatos, esto también puede funcionar. Entonces, por eso es que también hay canciones y demás. Entonces uno, qué sé yo, se inventa alguna cosa donde dice como, está entonces el conejito que está avanzando y da la vueltica y da la orejita alrededor del árbol y entonces vuelve a saltar y da. Entonces, en la medida que uno le da como unas instrucciones o una canción, el niño la repite y la repite y la repite y la repite, es que eventualmente va pudiendo hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, de hecho, hablando de estas épocas, ¿no? De cuarentena y demás, ahí es donde hablamos del tema del lavado de manos, ¿no? Entonces, el tema del muñequito ping pong que se lava la carita con agua y jabón. Entonces, de hecho, yo creo que es algo que nos quedó a todos y de hecho nos queda la instrucción. Y de hecho, si ustedes en este momento se ponen a cantarla, probablemente van a estar haciendo el gesto y si la hacen también mientras están lavando las manos, se acordarán. Entonces, de esa manera funciona la autoinstrucción. En la medida que yo le digo al paciente qué instrucciones puede tener en su cabeza y que el paciente las repita varias veces, llega un momento en que las repite tanto que se vuelven ya automáticas y van reemplazándose los pensamientos disruptivos derivados de eso. Entonces, básicamente se trata de eso, y es que el paciente, inicialmente yo le doy la instrucción, el paciente la repite verbalmente y la repite y la repite y la repite y la repite durante mucho tiempo hasta que eventualmente la instrucción se vuelve pensamiento, hasta que eventualmente la instrucción deja de estar en la parte verbal y se vuelve pensamiento directamente. Que ese es el objetivo finalmente, que la persona tenga ese pensamiento en específico. Entonces, por eso lo utilizamos principalmente en niños, porque en adultos puede que no funcione muy bien. A veces se acompaña este tema de autoinstrucciones con algo de respiración, algo de lo que revisamos de respiración diafragmática o relajación. No muy complicado, 2 o 3 respiraciones donde yo le digo al niño que esté sentado y el niño está frustrado porque no puede y demás y no puede. Entonces yo le digo, bueno, quédate sentado, respira una vez, respira una segunda vez. Y después de eso le digo, listo, ahora sí vas a repetir el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Puedo hacerlo, soy un buen niño, mi familia me quiere, lo voy a hacer bien, lo puedo hacer bien, lo estoy haciendo bien. Entonces, en la medida que el niño vaya repitiendo esos pensamientos,
es que va cambiando su estado emocional y vamos teniendo el resultado que tenemos. Entonces, eso es cómo se utiliza principalmente. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a tener estas tres estrategias, la de Beck, la de Ellis y la de Meschenbaum. La de Beck, recuerden que es modificación de sesgos cognitivos. La de Ellis tenemos el modelo ABC, antecedente, creencia, consecuencia, y modificación de pensamientos desadaptativos. Y autoinstrucciones de Meschenbaum, que básicamente es decirle directamente al paciente cuál es el pensamiento que tiene que tener y cuál es el pensamiento que tiene que reemplazar, ¿no? Entonces, esos son las estrategias de modificación cognitiva. Recuerden participar en el foro o mandarme preguntas por correo o preguntarle a las monitoras cualquier duda que tengan con respecto a esta estrategia. Creo que no es mucho más. De pronto, si se me olvida algo, se los comentaré por correo o se los agregaré también en la descripción del video. Espero que les haya parecido útil, les haya parecido funcional y nos vemos más adelante.